Bueno, me pongo a grabar así después puedo compartir el video con las que no pueden entrar. El perro de fondo es la constante de mis clases. Bueno, ¿cómo están? Bueno, les cuento esto. El otro día tuvimos un tie-in donde, bueno, nos confirmaron que este año continúa así, digamos, ya está como confirmado que este segundo cuatrimestre también va a ser todo virtual, que ya no se espera, digamos, la presencialidad para este año. Así que, bueno, hay que ir pensando los modos de evaluación, digamos, porque sí o sí vamos a tener que ir a final. Estas materias, mis materias, yo, digamos, las planteo las dos como promocionables, pero bueno, en este contexto es algo que cambió, que no pueden ser promocionables, todas las materias van a ser con final obligatorio, así que esto es algo que también modifica un poco, por lo menos en mis materias, porque bueno, por lo general son promocionables, si los dos cuatrimestres tienen más de 7, la promocionan, pero bueno, en este caso esto es algo que va a cambiar. Por otro lado, sí, que no hay instancias de evaluación sincrónicas y presenciales, pero sí, digamos, todos los trabajos que vamos haciendo son parte, digamos, de la evaluación, de cómo se va a conformar la aprobación de la cursada. Nos tiraron, bueno, algunas ideas para pensar algunas evaluaciones que, repito, no son evaluaciones desde el punto de vista que no podemos tomar un parcial, por ejemplo, bueno, nos conectamos y todas rinden a la misma vez, porque obviamente teniendo en cuenta las dificultades de conectividad, de horarios laborales, de cuidados, de situaciones de salud y todo esto no es posible. Igual me parece muy bien que así sea. Por eso yo tampoco mis clases, porque no son así, digamos, trato de grabar para que cada una pueda acceder al material en el momento que pueda, digamos, teniendo en cuenta las complejidades. Pero bueno, para la conformación, digamos, de lo que sería la aprobación de la cursada, bueno, por ahora venimos con los trabajos, que en este sentido hubo 2 trabajos del primer cuatrimestre y ahora les planteé un trabajo que tenía que ver con la convención. Entonces, bueno, eso tienen que tratar de ir entregando para ir a la medida que puedan, no atrasarse con esas entregas, porque esos trabajos van a ser los que van a conformar, digamos, la conceptualización para la aprobación de la cursada, ¿sí? Obviamente que estamos tratando de no dejar ningún contenido afuera, pero bueno, con lo que implica esto, digamos que vemos por lo menos lo mínimo de cada uno de los contenidos. Ustedes nos preguntaban esto, nos van a plantear un relevamiento en el que tenemos que, bueno, poner, digamos, viendo qué contenidos estamos abordando y cuáles están quedando afuera. En mi caso creo que vamos abordando todo de manera muy sintética y al núcleo, digamos, ¿no? Por lo general en las clases presenciales profundizamos también según sus intereses algunos temas, según lo que no se va comprendiendo, bueno, lo nutrimos, digamos, con otras cosas que en este contexto están como que no se aprecian o no las estamos aprovechando, pero bueno, sí estamos tratando de ver todos los contenidos. Por eso es importante que los trabajos los puedan completar, que cualquier duda me vayan consultando, sobre todo ahora que viene como una etapa de la materia más sustantiva, que es, bueno, cómo se conceptualiza la discapacidad hoy en día. Por eso ahora cuando empecemos a trabajar el analizar el certificado único de discapacidad, me parece que esto es una de las partes más importantes de la materia, poder entender cómo se diagnostica, cómo se conceptualiza la discapacidad hoy en día, y por otro lado, bueno, lo que viene después, que es la definición de la discapacidad intelectual, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad intelectual. Vimos en la primera unidad toda la historicidad, digamos, del concepto de discapacidad intelectual, retraso mental, ¿se acuerdan? Deficiencia mental, digamos, todo eso que es la historia, pero bueno, vamos después a profundizar en el concepto actual de la discapacidad intelectual, ¿sí? Cómo se define, qué significa,
qué compone este diagnóstico para poder ustedes tener el conocimiento de esto y también las herramientas para poder trabajar, ¿no?, con los alumnos y las alumnas con discapacidad intelectual. Así que bueno, ahora estamos un poco transitando esta pata de poder primero entender el modelo social de la discapacidad, que entiendo que es algo que en otras materias también lo ven, ¿no? Digamos, bueno, lo que tiene que ver con la convención, con qué significa el modelo social de la discapacidad. Pero bueno, ahora estamos viendo un poco lo que para la Organización Mundial de la Salud es el concepto socioecológico de la discapacidad o el modelo ecológico. Tiene como esas dos maneras de nombrarse, que quizás es algo que en otras materias por ahí no lo ven porque es más propio de cómo se conceptualiza la discapacidad desde la Organización Mundial de la Salud. ¿Se acuerdan que yo les puse en un video de la clase pasada, en el anterior, estas dos grandes corrientes que hacen a lo que hoy hablamos de discapacidad? Por un lado está la convención con lo que emana de la Organización de las Naciones Unidas, que, bueno, que básicamente es la Convención del Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad como el marco jurídico internacional, que a su vez en Argentina tiene rango constitucional, bueno, todo lo que ya venimos viendo. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, que bueno, hoy en día la tenemos como muy en boga por el tema del COVID y todo este rol que tiene, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud en estos temas. Pero bueno, en discapacidad también la Organización Mundial de la Salud es la que define a nivel internacional de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, cómo la conceptualizamos, ¿no? Y un poco a partir de la mano de la convención, la Organización Mundial de la Salud replantea la definición de la discapacidad, y es lo que empezamos a ver la clase pasada en este texto que les compartí, que es un libro enorme, el Informe Mundial sobre la Discapacidad. Vimos solo el primer capítulo, que un poco define, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. Les voy a compartir una imagen, a ver si puedo, para un poco retomar. No sé si pudieron ver el texto, si pudieron ver, si se comprendió, quieren hacer alguna pregunta. Porque, bueno, un poco, digamos, lo que el modelo social de la discapacidad pone básicamente, digamos, o la convención pone básicamente el foco en las barreras, ¿no?, en el contexto, y en cómo el contexto es el que discapacita a la persona. Si bien la definición dice, ¿no?, una persona con deficiencias que al interactuar con barreras, ahí es donde aparece la discapacidad, ¿no?, pone el foco en las deficiencias. Pero bueno, queda un poco ahí la definición. Lo que hace la Organización Mundial de la Salud es como retomar esta idea de la relación entre la persona, las deficiencias de la persona y las barreras y el contexto, digamos, para lograr como una definición que llaman la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Salud y la Discapacidad. Y acá aparece este concepto del funcionamiento, ¿no?, en la forma de clasificar y en la forma de nombrar, porque el foco está puesto ahí, ¿no? No importa si la persona, por ejemplo, bueno, no tiene las dos piernas. Lo importante es que esa persona con esa condición logre un funcionamiento en la sociedad, ¿sí? Es decir, si una persona que no puede caminar, puede utilizar una silla de ruedas y puede lograr con esta silla de ruedas trasladarse de la misma manera que hacemos los que tenemos dos piernas y caminamos, el funcionamiento lo logra igual, más allá que tenga una deficiencia. Obviamente que acá es donde interviene el contexto, porque el contexto tiene que ser accesible para que esa persona en silla de ruedas pueda transitar. Pero este concepto del funcionamiento, de la funcionalidad, vieron que ahora se utiliza también diversidad funcional para hablar de la discapacidad. Tiene que ver con esto, con que es como el término que viene, ¿no?, que va a venir ahora cuando un poco avancemos los años en el tiempo, de dejar de hablar de discapacidad, porque el concepto de discapacidad no deja de ser un concepto capacitista, ¿no?, que pone el foco
en la capacidad o en la no capacidad, y hablar de diversidad funcional, que tiene que ver justamente con esto, con una forma diversa, diferente de funcional. No es ni mejor, ni peor, ni dis, ¿no? Ni dis, ni difundíamos, ¿no? No es menor, sino es diversa, ¿no? Y acá resaltando este concepto de la diversidad humana, ¿no? Y que en todo caso la persona funciona diferente, tiene un funcionamiento, una funcionalidad diversa, pero esto, como que rompe el concepto de lo capacitista y de lo normal, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, todavía no está demasiado instalado, pero empezamos a hablar de esto. Vamos adelante, vamos a retomar estos conceptos también de lo que se llama la situación de discapacidad. Bueno, hay varios conceptos que ahora aparecen que después los vamos a retomar un poquito con Agustina Palacios, que es la autora que vimos al principio, y que ella hace como una recuperación interesante de esto del concepto de discapacidad, de la situación de discapacidad y demás. Pero bueno, volviendo a la Organización Mundial de la Salud para poder comprender un poco este concepto, ¿no? Que ahí se está viendo, porque yo no las veo a ustedes, pero díganme si se ve, porque ahora yo las dejo de ver. Alguna que se desmute y me diga si se ve. Se ve, pero muy chico. Sí, a ver si lo puedo agrandar. ¿Ahí? ¿Mejoró? Se ve. Sí, ¿Ahí sí. mejoró? Bien. Sí. Bueno, perfecto, porque ahora yo no las veo, pero bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, este, digamos, este es un poco el esquema de de la conceptualización, esto del funcionamiento y la discapacidad, para la Organización Mundial de la Salud, se conceptualiza la discapacidad, ¿no? Haciendo un poco hincapié en el rol de los factores ambientales, que es lo que está abajo, pero por arriba tenemos lo que dice la condición de salud, ¿no? Que puede ser un trastorno, es decir, algo perdurable o algo con lo que la persona nace, o puede ser producto de una enfermedad, de algo adquirido, ¿no? Acá son estas dos formas, ¿no? Una condición que nace con la persona o que puede ser adquirida a lo largo de su vida, ¿no? Traída a raíz de enfermedades o accidentes. Bueno, hablamos acá de la condición de salud de la persona, que sería la forma de conceptualizar del modelo médico, ¿no? Donde se acuerdan que la discapacidad la definía la situación, el diagnóstico médico, ¿no? Y era lo único que el certificado de discapacidad decía anteriormente. O sea, por ejemplo, síndrome de Down. Y nada más. No tenía ninguna otra información. Después decía el certificado si era válido por tanto tiempo, si requería acompañante y nada más. La única información que nos determinaba era el diagnóstico médico, que sería esto que está arriba como la condición de salud. Pero bueno, lo que planteo un poco es los problemas que esa condición de salud le trae al funcionamiento humano, ¿no? Que es lo que nos interesa analizar para poder determinar la discapacidad de la persona y sobre todo qué apoyos y qué ajustes va a necesitar para lograr un funcionamiento adecuado, ¿no? La clasificación nos sirve en tanto podemos determinar cómo esa persona logra una funcionalidad social, eh, digamos, en igualdad de condiciones que el resto, ¿no? Que ese diagnóstico, que esa condición de salud no lo limite en sus actividades, en la participación, sino que, bueno, cómo le garantizamos desde el contexto los apoyos y los ajustes para que la persona logre un funcionamiento en igualdad de condiciones que el resto. Entonces tenemos, por un lado, eh, este concepto de funciones y estructuras, que después lo vamos a retomar cuando analicemos los certificados de discapacidad, que es básicamente la deficiencia, ¿no? Digamos, cuáles son los problemas en la función corporal o qué alteraciones en la estructura corporal tiene la persona. Por ejemplo, si tiene una parálisis o si tiene una ceguera, ¿no? Cuando hablamos de estructuras corporales, se los titulo, pero después lo vamos a retomar. Cuando hablamos de estructuras corporales, hablamos de la parte física, las partes del cuerpo. Por ejemplo, si hablamos de una persona con ceguera,
la estructura corporal que está afectada son los ojos. Y la función que está alterada es la vista, ¿sí? Si yo hablo de una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual, la estructura corporal es el cerebro, ¿sí? Ahí hablamos de puramente lo físico, lo biológico, y la función afectada, digamos, donde se ve la deficiencia es, por ejemplo, en las habilidades cognitivas, en las habilidades comunicativas. Bueno, ahí yo determino cuáles son las funciones. Si yo hablo, por ejemplo, de una persona con parálisis, con una hemiplegia, por ejemplo, la estructura corporal afectada pueden ser sus miembros inferiores, los miembros superiores, digamos, ello solo es la parte física. Y las funciones ahí son, bueno, la marcha, el poder agarrar cosas con sus manos, bueno. Por eso son estas dos cosas. Por un lado es la estructura corporal y por otro lado las funciones. Cuando analicemos los certificados vamos a entender esto porque todos esos códigos que el certificado detalla explican esto, ¿no? Cuáles son las estructuras corporales afectadas, cuáles son las funciones que esa persona tiene afectadas, dónde están sus deficiencias en el funcionamiento a raíz de esa estructura corporal que está afectada. ¿Se entiende? Entonces, yo en la determinación de funciones y estructuras corporales voy a determinar cuáles son las deficiencias del sujeto. Y después aparecen estos dos conceptos de actividad y participación, donde yo voy a determinar cuáles son las actividades de las cuales esta persona con esta deficiencia está limitada y cuáles son las actividades sociales, ¿no? Que es lo que hablamos de participación, en las que esta persona ve restricciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona con ceguera, por ejemplo, para volver al primer ejemplo, tiene la estructura corporal de los ojos afectada, la función es la vista, y las actividades en las que se ve limitada son, por ejemplo, trasladarse con autonomía, poder transitar por la calle, por ejemplo, o por ejemplo, leer, por ejemplo, es una de las, leer sería una función afectada. Pero bueno, la actividad sería esta, ¿no? Poder tener autonomía en la vía pública. Y por otro lado, la participación o cuáles son las restricciones que esta persona tiene, por ejemplo, no puede participar de actividades sociales que no tengan adaptación, por supuesto. Acá hablamos siempre acá estamos hablando sin ajustes y sin apoyo, ¿sí? Pero bueno, acá justamente es donde después aparecen los factores y el contexto, ¿no? Ya sea para facilitar o para limitar, ¿no? O acá es donde aparece la discapacidad para el modelo social, ¿no? Digamos, acá es donde los factores de contexto son los que facilitan o impiden, facilitan o limitan, habilitan o inhabilitan a la persona para determinadas cosas. Y hablamos de dos tipos de factores, los factores personales y los factores ambientales. Esto también después lo vamos a profundizar, pero bueno, para titularles, cuando hablamos de factores ambientales, son los que describen el mundo en el cual deben vivir y actuar las personas con diferentes niveles de funcionamiento. Estos factores pueden actuar como facilitadores o como barreras, ¿sí? Acá se incluyen productos y tecnología, el ambiente natural, el entorno construido por el hombre, todo lo que tiene que ver con los edificios, los espacios comunes, los espacios comunitarios, digamos, en las plazas, los edificios públicos, etcétera, ¿no? Los servicios y también las políticas, ¿no? Los sistemas y las políticas. Y cuando hablamos de factores personales, acá hablamos de no solo lo personal en tanto la motivación y la autoestima que pueden influir en el grado que una persona puede desenvolverse o puede tener intenciones de participar de la vida social, sino también los factores familiares y económicos, ¿no? Digamos, una persona tiene una familia que apoya, si tiene acceso a recursos, a obra social, ¿sí? Si tiene una familia que puede desenvolverse y ser
proactiva para el garantizarle derechos a esa persona. Bueno, acá aparece dentro de lo personal también no solo entonces las cuestiones individuales, las capacidades de la persona para llevar a cabo sus actos, sino también, bueno, el desempeño de estas personas en la vida real. Bueno, todo esto, ven estas flechitas que van y que vienen, son un poco como la interacción entre estos factores, entre estas deficiencias, limitaciones y restricciones de cada sujeto, ¿no? Y esto es un análisis absolutamente individual y particular de cada sujeto. No hablamos de diagnósticos que son extrapolables o que todas las personas son iguales, ¿no? Por eso hablábamos de la diversidad, incluso dentro de la discapacidad, porque dos personas con la misma condición de salud, por ejemplo, con dos personas con síndrome de Down, van a tener las otras cuestiones, por ahí las funciones y las estructuras van a ser bastante similares, digamos, pero la actividad, las limitaciones de la actividad, las restricciones de la participación y los factores personales y ambientales van a ser totalmente diferentes en una persona que en otra. Entonces acá no podemos hablar del diagnóstico descontextualizado de cada uno de los sujetos que se diagnostican. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna pregunta? No sé si me escuchan. Si alguna quiere hacer una pregunta, se desmutea, así antes de dejar de compartir, retomamos. ¿No? Acá, tal. Bien. ¿Puede explicarme de nuevo lo de factores personales? Porque no lo entendí. Los factores personales tienen que ver con cómo ese sujeto vive su discapacidad, digamos, la autoestima con la que esa persona transita su vida, se empodera o no de su situación, tiene que ver con esto, con la motivación y la autoestima de cada uno de los sujetos que a su vez inciden en cómo esa persona se relaciona con el mundo, digamos, ¿no? Vemos personas que con una ceguera son activas y participan de la vida pública y social y estudian y trabajan, y hay personas que con el mismo diagnóstico lo viven de otra manera, ¿no? Y tienen como otra vivencia de su discapacidad y tienen como menos participación. Entonces, acá vemos cómo se entrecruzan estas cuestiones. Pero los factores personales son esto, la autoestima, la motivación de la persona, la cuestión emocional y personal de cada uno de los sujetos, pero también del contexto, ¿no? De la familia, ¿no? Si esta persona está en una familia que tiene recursos, que tiene acceso a la obra social, que lo acompaña para que se integre, para que se incluya en la vida social, y si tiene acceso a recursos, si tiene acceso a obra social, si puede acceder a terapias, a tratamientos, ¿sí? Entonces, hay una parte que son los factores del ambiente, pero otra gran parte que tiene que ver con cada persona, ¿no? Porque incluso dos personas con el mismo diagnóstico y viviendo en el mismo ambiente, o sea, por ejemplo, dos vecinos que viven enfrente, que la cuestión de las instituciones y el contexto es igual, viven de manera diferente su discapacidad. Por eso acá es donde hay una gran parte que tiene que ver con los factores personales, ¿sí? Por eso, no solo con la capacidad o la discapacidad o cómo esa persona vive su enfermedad, sino también con cómo se desenvuelve, ¿no? Con esa condición que le toca vivir en su vida, ¿sí? Y acá es donde aparece también esto del empoderamiento de la persona, de cómo vivencia su propia discapacidad. El otro día estaba viendo, hay un Instagram de una chica que, ahora no me acuerdo el nombre, pero después se los puedo compartir, que es una chica con una dificultad, una discapacidad física bastante importante, y bueno, y es una influencer en Instagram, y ella manifiesta todo el tiempo esto, cómo ella vive su discapacidad y lo naturaliza y lo cuenta, y me parece re lindo cómo ella vive, y ella, como bueno, o si escuchamos, después le voy a
por ejemplo, en las clases presenciales vemos muchos videos de Pablo Pineda, que es una persona con síndrome Down de España, que es actor y es psicopedagogo y fue concejal, bueno, es un capo. Y él también dice, bueno, vos cómo te ves, yo me veo normal, o sea, la persona no vivencia cómo la ve el resto. Vive una persona que puede lograr una autoestima y un empoderamiento, no se ve como una persona discapacitada, se ve como una persona que es lo que es y que con lo que tiene construye una autonomía, una vida, digamos, independiente, ¿no? Digamos, la mirada de la discapacidad, de la propia persona con discapacidad, es muy distinta de la que vemos quienes no tenemos discapacidad. No sé si ahí se entendió un poquito. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, bueno, acá lo que nos dice un poco todo esto, que la discapacidad se refiere a las dificultades que se presentan en cualquiera de las tres áreas de funcionamiento, es decir, en las deficiencias, en las limitaciones y las restricciones, en lo que está en el medio, ¿no? Ahí es donde aparece la discapacidad, lo que sería para el modelo social barreras, ¿no? Las deficiencias, al interactuar con barreras es donde aparece la discapacidad. Eh, pero bueno, también esto lo que nos permite analizar son aspectos positivos o negativos de esta interacción, porque hay para esto que decía recién, personas que aún con estas limitaciones, estas restricciones y estas deficiencias, están en contextos o poseen factores que las potencian a vivirlo de manera autónoma, independiente y positiva, digamos, ¿no? Como que este contexto puede actuar tanto de facilitador, eh, o no, o todo lo contrario, ¿no? Nos permite como medir los aspectos positivos de esto, del funcionamiento, de las actividades y de las funciones corporales, ¿no? Cómo este entorno puede facilitar o no, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Bien, bueno. Dejo de compartir así la vuelvo a ver. A ver, ahí me ven. A ver ahora, ahí está. Bien. Bueno, hasta ahí un pantallazo para repasar este concepto de la CID, que es como clave, digamos, para poder después entender cómo se clasifica la discapacidad. Después vamos a ver en la clase que viene cómo este cuadrito que hoy vimos se va a desarmar en muchas otras cuestiones más para abajo, y ahí es donde aparece todos estos códigos que yo le digo que cuando aprendamos a analizar los certificados de discapacidad se van a empezar a dar cuenta. ¿Pudieron conseguir algún certificado de discapacidad? Les pido que busquen para la clase que viene algún certificado, porque bueno, igual yo les voy a mostrar alguno, pero para ustedes poder comprobar y que podamos comparar cómo aparecen, cómo se diferencian, ¿no? Las evaluaciones y estos códigos. No sé si alguna vez vieron algún certificado, pero bueno, está lleno de números y códigos que nadie entiende nada, digamos, ¿no? Arriba aparece el diagnóstico, como aparecía antes, y después dice funciones corporales 1.4, 3.24, 8.74, estructuras corporales 2.3, 4. Así, ¿no? Estos cuatro ejes que vimos recién, estructuras corporales, funciones corporales, actividades, participación, aparecen en el certificado con un montón de códigos, ¿sí? Vamos a aprender a leer esos códigos. Yo les voy a mandar el clasificador para que podamos aprender a leerlo, ¿sí? A ver qué dice. Obviamente que es un manual larguísimo, enorme, que no lo impriman, no para que lo vean online, para que lo vean de manera así virtual, porque bueno, es un manual que utilizan, digamos, los médicos legistas, que son los que evalúan, pero me parece interesante que ustedes puedan ver cómo aparte cada una de esas cuestiones se pueden ir como desagregando, incluso a su vez cada uno después va midiendo cuán autónoma es la persona o no. Bueno, después eso lo vamos a
a retomar la clase que viene, que vamos a aprender a leer el CUD. Pero bueno, no sé si son mínimas las diferencias, digamos, en relación al modelo social, por eso hablamos del modelo socioecológico, porque un poco complementa o profundiza algunas cuestiones que plantea el modelo social, la convención, pero bueno, es como un poco, le da como una vueltita de tuerca a algunas cosas, como para poder explicarlo desde el punto de vista, digamos, de la clasificación, de cómo se determina, digamos, la discapacidad, y fundamentalmente nos da mucha información para los apoyos, los ajustes, ¿no? La accesibilidad, ¿no? Digamos, ahí es donde tengo que ir a ver en qué aspectos la persona necesita apoyos, qué ajustes hay que hacer sobre su entorno para poder lograr en esa persona los derechos fundamentales, la dignidad, la autonomía, la independencia, ¿sí? Y la igualdad de condiciones que son, bueno, lo que plantea la convención y a lo que aspiramos, ¿no? En el trabajo con las personas con discapacidad. ¿Se entiende? Bien. Yo les había pedido que me compartan de la clase pasada alguna imagen o alguna noticia, ¿no? Para un poco ejemplificar esto que estábamos viendo. Solo una compañera compartió, así que bueno, las invito a que busquen alguna imagen o alguna noticia que ejemplifique un poco esto del modelo socioecológico. Bueno, un poco esto, cómo los factores influyen y esto bueno, un poco esta conceptualización que es un poco más compleja, ¿no? Así que eso, bueno, yo abrí un foro para que lo puedan compartir ahí, no sé si, bueno, ustedes tienen acceso, pero bueno, para que compartan en ese foro alguna imagen que sintetice o una noticia, ¿no? Que podamos ver de alguna persona con discapacidad que logró o no, o que está reclamando alguna cosa, bueno, esto de cómo el contexto puede favorecer o no, ¿no? Tenemos como las dos miradas en esta definición, ¿no? El contexto puede facilitar o puede empeorar las situaciones de la persona, ¿sí? Profe, sería, por ejemplo, de una persona que tenga alguna discapacidad que pudo lograr o no algo. Exacto. Como bueno, un poco en esta interrelación entre el sujeto, el diagnóstico y el contexto, ¿no? Si el contexto favorece o no una persona que no puede lograr tal cosa porque no hay rampa, porque no consigue, claro, porque el contexto lo limita, exactamente. Profe, yo puse en el foro la imagen que encontré de una rampa. Sí, la vi. Pusiste la rampa y pusiste de una nena con... Ah, no, esas fueron dos. Sí. Ahí vi. Fueron dos que subieron, Gabriela y Rosario. Rosario también subió la foto de una nena que tiene un teclado en braille, que está en la escuela y cada chico con su computadora, y la de ella tiene un teclado en braille. Entonces ella está participando en igualdad que todos sus compañeros, porque tiene, digamos, porque ahí el contexto le facilitó esos apoyos para que ella pueda. Entonces está haciendo lo mismo que sus compañeros con la adaptación que requiere por su condición. Pero bueno, ahí vemos cómo esta interrelación se da. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, chicas? Hasta acá vamos bien. Les pido entonces que las que no completaron esta actividad que la realicen. La idea era hoy como tratar de reforzar estos conceptos, porque la clase que viene vamos a seguir desarmando esto para poder, esto que les decía, leer los certificados de discapacidad. Así que, bueno, traten de conseguir alguno y bueno, les voy a mandar ese texto de la CIF, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, que es... que les digo, es un texto enorme, pero es muy interesante,
sobre todo hacer el ejercicio de buscar cada uno de los códigos y descubrir qué dice, bueno, cómo hacen estas cosas tan inaccesibles, ¿no? Porque esto, hay que hacer, bueno, de hecho cuando yo tuve el certificado de discapacidad de mi hijo, no entendés nada, qué dice ahí, ¿no? Cómo está puesto en un lenguaje tan inaccesible el certificado, ¿no? Y nadie te explica, bueno, mire, si usted quiere saber, vaya a tal lugar y le explicamos, o acceda a tal página, o sea, nadie te dice, ¿no? Entonces, si bien, como estas cuestiones, si bien pareciera que avanzamos y ahora hay una clasificación, internet, convención, todo esto, el certificado es inentendible. ¿No? El propio certificado de discapacidad es incomprensible para el común de la gente, ¿no? Entonces, miren, bueno, esto todo el tiempo estamos yendo y viniendo con estas cosas de que parece que avanzamos, pero todavía cuesta un montón, ¿no? Así que bueno, chicas, si no hay ninguna pregunta, si les parece, bueno, nada, quería como resaltar esto, escucharlas un poquito y bueno, y no mucho más por hoy. De la primera parte, ¿por qué no hicimos ninguna clase de esta materia? Estamos haciendo de la otra, pero esta no. De la primera parte, ¿hubo alguna cosa que no se entendió, que les gustaría reforzar, retomar? De la historia del concepto de discapacidad y de la historia del concepto de discapacidad intelectual, que fueron las dos grandes ejes que vimos en el primer cuatrimestre. Esa parte es como esta parte es la más sustanciosa, la que empezamos ahora, pero bueno, un poco para saber si quedó algo que quieran preguntar o si está todo bien, avanzamos. Bien. No, por mi parte, profe, hasta ahora se viene entendiendo todo. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, chicas, entonces suban la actividad a la plataforma y nos vemos el próximo jueves. Bueno, supongo que haré, si alguna se puede conectar, hacemos ida y vuelta y igual comparto pantalla y todo y lo dejamos grabado para los que no lo ven, pero bueno, vemos a ver qué modalidad hacemos. ¿Sí? Una consulta, ¿el próximo jueves va a ser a la misma hora? Si les parece, sí, no sé, con la anterior materia tienen... ¿Eh? Yo tengo psicología también. Ah, ¿y a qué hora terminás? Eso. Ah, ¿y a qué hora terminás? Empiezo a las 6, termino... Son 40 minutos, ¿no? Pero... Claro, está bien. Bueno, sí, por ahí empezamos 7:30, sino que es el horario de la clase. Pero bueno, yo porque por ahí más tarde lo doméstico se complica, más tarde. Estamos todas en nuestras casas con nuestros hijos, así que es complicado. También para mí, han visto ahí a mis hijos, el niño que tengo en abrigo, bueno, acá estamos como todas en aislamiento, así que bueno, a mí también se me complica a veces en un horario más de noche, pero bueno, ahora que están los días un poco más lindos, que el día se estira, por ahí, si no les complica, lo hacemos un poquito 7:15, sino también hacemos no más de 40 minutos. ¿Mm? Bueno, por lo menos en esta etapa que me parece que está buena poder tener un ida y vuelta si algo no se entiende, porque es como la parte, repito, que es como lo más sustancioso, ¿sí? Me interesa que se entiende, que cualquier duda la podamos ir charlando. ¿Mm? Bueno, chicas, nos vemos igual el lunes. Espero que no se me corte la luz como el lunes pasado. Pero bueno, las dificultades del momento. Bueno, les mando un beso. Nos vemos entonces. Nos vemos, besos. Chao, chicas. Chao. Chao, chao. Chau, chau.